Ajá, estábamos entonces iniciando las alteraciones en la estructura del pensamiento. ¿Qué sería esa hilación? Ese hilo de la línea directriz, de la idea directriz del pensamiento. Entonces, fíjese, tenemos igual varios tipos, así como el lenguaje. Algunos coinciden con lo que ya vimos en el lenguaje. Por ejemplo, este de pensamiento circunstancial o detallista fue el que les hablé en lenguaje como pensamiento prolijo, pero son sinónimos. O sea, si decimos lenguaje prolijo o pensamiento prolijo o lenguaje circunstancial o detallista, pensamiento prolijo, circunstancial o detallista, o sea, si utilizamos cualquiera de los tres nombres, podemos encontrar, pues es lo mismo. O sea, no sé si alguno ha visto en la primera parte de la aula de Moodle, tienen unos manuales de semiología. Si alguno se curioseó por allí, son manuales larguísimos. Hay uno que tiene 1000 páginas, no sé cuántas páginas, y por eso yo les hice esta guía resumen, porque hay muchísima información sobre semiología. Pero entonces de repente en un manual ustedes van a encontrar pensamiento prolijo, en otro manual van a encontrar pensamiento circunstancial, en otro van a encontrar pensamiento detallista o lenguaje. Bueno, viene siendo lo mismo. De repente en manuales diferentes los encontramos con nombres diferentes, pero son sinónimos. Entonces, para no extendernos, recuerden que tiene que ver con el excesivo uso de detalles. Tenemos una idea directriz, imagínense un circulito con una idea directriz y muchos detalles, como una ramita o arbolitos con muchas ramitas, ramita, 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 hojita, 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 que habla de la cantidad de detalles que se da en relación a esa idea. Vea que dice, es un tipo de pensamiento donde existe una dificultad para distinguir lo esencial de lo accesorio. O sea, llega un momento en que se dan tantos detalles que uno se pierde. Y eso pasa mucho, ¿saben? En psicoterapia. Yo he recibido muchos pacientes que me empiezan un cuento y comienzan y me cuentan y me quieren contar el más mínimo detalle. Y llega un momento en que yo, ay, pero ¿por qué me tienes que decir hasta el color de la mariposa que pasó? No sé, cosas así. Y yo a veces pienso que ellos tienen como una necesidad de dar muchos detalles como para que uno comprenda qué fue lo que sucedió, pero llega un punto en que se pierden. Sucede mucho en los pacientes obsesivos, los pacientes ansiosos también, que dan muchísimos detalles. Y de repente, bueno, puede ser que sean personas muy observadoras, muy detallistas, y por eso también forma parte de esa ansiedad que les causa ver tanto detalle, y entonces se quedan como pegados en esos detalles. Bueno, forma parte de la psicoterapia también hacerles ver eso. Llega un momento en que se va viendo la evolución a lo largo de la terapia que comienzan como a aprender a discriminar entre lo importante y lo que no es tan importante, lo que sale de mi control y lo que no. Y ese pensamiento se comienza a volver como más dirigido hacia lo que realmente me interesa trabajar en terapia. Voy hurgando realmente en lo que quiero cambiar, pero al principio está muy inundado de muchos detalles. Este, mm, Pensamiento tangencial, el otro que tienen allí. A ver, se los voy a leer para después describirlo, que tengo un ejemplo bien chévere para esto. Dice, flujo de ideas relacionados entre sí. O sea, hay una relación entre las ideas, ¿ok? A diferencia de el pensamiento disgregado, que ya lo vimos como lenguaje disgregado, acá también lo vamos a ver como pensamiento disgregado, que se acuerdan que les decía que la persona comienza como que a saltar de un tema a otro, pero aquí no. En el pensamiento tangencial hay un flujo de ideas relacionadas entre sí, o sea, sí hay un vínculo entre las ideas, pero ¿en qué reside la distorsión? Dice que no llega a la idea principal o a la respuesta. Se interpreta que se evita el tema central, ya que genera una intensa angustia. Es cuando tú le preguntas a un paciente algo
Bueno, por ejemplo, cuando los pacientes lloran en consulta, yo los, yo los suelo dejar que lloren. Siempre tengo al lado una servilletica, unos pañuelitos y se lo ofrezco amablemente. Dejo que la persona llore con tranquilidad, tómate tu tiempo, no te preocupes. La mayoría de la gente se angustia muchísimo cuando otro llora, pero realmente, creo yo, forma parte del entrenamiento psicológico. No se trata de que seamos fríos ni nada por el estilo, sino que siento yo que deberíamos estar, forma parte de la preparación como psicólogos, entender que el llanto es una expresión de una emoción y que hay que permitir que la persona lo haga. Hay algo allí que le duele emocionalmente y bueno, se le da su espacio a la persona para que se exprese. O sea, no nos desesperamos, ay, no llores, no llora, llora tranquilo, estás en confianza. Y luego de que la persona llora, bueno, yo le suelo preguntar a qué se debe ese llanto. O sea, qué fue lo que te conmovió, que salieron esas lágrimas. Entonces hay personas que no sabe, te dicen, no, no sé y no desarrolla como esa idea central de lo que, o comienza a contarte algo y no llega a esa idea central. Ese es un ejemplo que lo vemos en terapia, pero yo tengo un mejor ejemplo para que a ustedes no se les olvide. Y es la respuesta de los políticos. O sea, es que uno le pregunta al político, mire, ¿y por qué en mi sector tenemos 3 meses sin agua? Entonces la respuesta del político es la típica tangencial. O sea, lo que uno dice, no, se fue por la tangente. O sea, él llega y se desvía, te empieza hablando algo del agua y después de manera evidente se desvía, el tema central está aquí y ellos se van para acá. O sea, hay una desviación absoluta de la idea central. Comienza como a adornar la cosa, pero no desarrolla la idea central que fue, ve que dice, el concepto dice, no llegan a la idea principal o a la respuesta. O sea, yo te pregunté por qué no hay agua en mi sector desde hace 3 meses. Entonces el político comienza, no, bueno, sí, porque el problema del agua, eso es algo muy importante, pero fíjense todo lo que hemos hecho aquí en el sector vinculado con el alumbrado público y el aseo urbano que está limpiando todas las calles. Y miren cómo ayer tapé un hueco allá en la calle principal. Entonces de repente la persona, el periodista, trata de preguntar de nuevo, ajá, pero está bien, chévere. Hiciste todo eso, pero yo te estoy preguntando por qué no hay agua hace 3 meses. Entonces, bueno, sí, claro, y otra vez se va por la tangente. Va. Ese es el típico ejemplo para que ustedes identifiquen lo que es un pensamiento tangencial, que en este caso es intencional, evidentemente, pero se ve en muchas personas y bueno, lo vemos también en los pacientes que pueden como que por algún motivo no quieren tocar ese tema y suelen como no desarrollar esa idea central. Está clarísimo, ¿verdad? Ajá, el pensamiento escamoteador es otro tipo de desviación del pensamiento, o sea, de alteración. Y, bueno, fíjense que en el escamoteador específicamente se evita un tema de forma voluntaria. Se relaciona con una conducta oposicionista y donde logra observarse una ganancia secundaria a no responder lo preguntado. A ver, les explico este y para diferenciarlo un poquito del anterior. El pensamiento escamoteador es, la palabra escamoteador, para entenderlo un poquito más en criollo, es como saboteador. O sea, es esta persona que intencionalmente no quiere responder a lo que se le está preguntando y por tanto comienza a dar respuestas contradictorias. O sea, se nota que hay escamotear. O sea, escamotear es como poner trabas para que no se llegue a algo. Escamotea lo que le está diciendo. Suele verse mucho en los pacientes farmacodependientes o en los pacientes alcohólicos, porque ellos no quieren que tú sepas, Farmacodependientes. sí, consumidores de sustancias Ah, ok. farmacodependientes. ¿Qué pensabas tú? ¿Verdad? No había yo como que farmacodependientes a la miércoles. No sabías qué era. Ok. No, no, profe, disculpe. Ok, sí, consumidores de sustancias. Ok. Heroína, cocaína.
todo tipo de sustancia, LSD, no sé. Ellos no Sí, quieren sí. que tú sepas dentro de la historia clínica, uno tiene que indagar cuándo fue la última vez que consumiste o cuándo fue la última vez que te inyectaste, qué tipo de sustancias has usado. Uno tiene que tener toda esa información y ellos son muy escamoteadores, o sea, ellos no te quieren dar la información precisa voluntariamente, como dice allí en el concepto. Entonces de repente te dicen, no, bueno, hace una semana. Y después más adelante se les olvida y resulta que, ay, bueno, porque es que ayer en la tarde, no es que fue hace una semana. Entonces hay como ese continuo, hay información contradictoria, porque no, y después conversas con el familiar y el familiar te dice otra cosa. El paciente alcohólico, no, bueno, pero es que yo tomo de vez en cuando. Sí, 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 de vez en cuando. Los fines de semana, cuando me veo con mis amigos. Ah, ok, está bien. Después cuando te entrevistas con el familiar. Sí, los fines de semana es cuando se ve con sus amigos, pero en la casa bebe todos los días. Tiene una botella de ron al lado de la silla. Pero bueno, sí, te digo la verdad. Solamente tomo los fines de semana con los amigos, pero hay otra información que oculta, pues porque forma parte de la enfermedad, forma parte de la dependencia, ¿no? No reconocer esa dependencia, cuesta muchísimo. Entonces, eso es cuando notamos una persona así durante el examen mental, que le estamos haciendo una pregunta y se nota que intencionalmente te está dando respuestas contradictorias, está esquivando para no responderte y después se contradice más adelante, un pensamiento escamoteador. La para respuesta. La para-respuesta es una respuesta en general más breve, donde se responde una idea que no tiene ninguna asociación con lo preguntado. Se presenta, por ejemplo, en la psicosis. Vean que la para-respuesta se parece bastante al pensamiento tangencial, porque en el tangencial también decíamos que se va por la tangente. Pero la diferencia con la para-respuesta es que la para-respuesta, como dice aquí, es más breve. O sea, en el tangencial, acuérdense del político, ese te marea y te dice y te lleva y se fue por la tangente y te busca manera de envolverte para no decirte lo que te quería responder. Pero en la para-respuesta es más corta. Es como que yo les pregunto a ustedes, ¿qué desayunaron hoy? Y me respondan, ah, bueno, es que son las 7 de la noche. ¿Y qué tiene que ver? Yo le pregunté, ¿fue qué desayunaron hoy? O sea, es algo así como más breve, pues una respuesta pasa en los pacientes con demencia, pasa en los pacientes con retardo mental, en la psicosis, que no sé, no sabemos, algo pasa en su pensamiento, que uno les pregunta algo y ellos te responden una cosa diametralmente opuesta a lo que le estás preguntando, pero respuestas muy cortas. Entonces, eso digo una para respuesta. Cuando ustedes ven siempre el término para, es como de paralelo. Entonces, hubo una respuesta paralela, o no obedece a la pregunta que yo estoy haciendo. Tal vez obedece a algo que ellos están pensando, pero nosotros no accedemos a ese pensamiento porque no me lo están manifestando. Entonces ellos dan una respuesta que para nosotros no es coherente. Vean cuando vimos arriba las características del pensamiento normal, era la coherencia, tiene un fin comunicativo. En este caso pierde el fin comunicativo, porque si yo les estoy preguntando qué desayunaron hoy, el fin comunicativo coherente sería que me respondan qué desayunaron hoy. Pero si me respondes otra cosa, entonces pierde el fin comunicativo, lo que estamos indagando en la conversación. Ajá. Tenemos el pensamiento concreto, que se aprecia también en las personas con una inteligencia inferior al promedio. Vean cómo lo dice aquí, se aprecia donde existe un déficit en la capacidad de abstracción y generalización, en aquellas personas donde por edad debieron observarse un pensamiento abstracto. Recuerden que en los niños es normal el pensamiento concreto, que ellos te respondan respuestas breves vinculadas con lo que uno está diciendo, pero ya en la edad adulta se espera que el pensamiento sea abstracto, pues que haya relaciones lógicas, que tenga un sentido. Entonces, si en una persona adulta te responde de manera muy concreta, muy específica, muy pobre, entonces se habla de un pensamiento concreto.
no logra inducir o deducir otras ideas de una central o de referencia. Se observa en la discapacidad intelectual o en las patologías donde hay alguna disfunción cognitiva. Seguimos por aquí. El pensamiento perseverativo es la repetición de ideas, frases o palabras asociado a un pensamiento concreto, que es el que vimos ahorita. O sea, suelen darse juntos. El pensamiento concreto y el pensamiento perseverativo suelen darse juntos. La respuesta tuvo relación en un primer momento con la pregunta realizada, o sea, es decir, el pensamiento perseverativo. Este, ¿Qué significa eso de pensamiento perseverativo? En un ejemplo. El pensamiento perseverativo es como sinónimo de repetitivo. El pensamiento perseverativo es cuando una persona te repite y te repite la misma idea una y otra vez, como de manera circular. No hay como un desarrollo de esa idea. Este es como ponte que tú le digas a una persona adulta, invéntame un cuento sobre esa flor amarilla. Entonces, no, esa persona no tiene como la capacidad de desplegarte un cuento, una historia sobre esa flor amarilla, sino que se queda como en una misma idea y repite la idea, y repite la idea, y repite la idea, y uno se queda así como, oye, pero me está diciendo lo mismo. Repite mucho la idea, y una idea muy corta, no es una idea extensa, sino que bueno, ay, bueno, la flor amarilla es muy bonita porque ella es muy hermosa. Ah, ok. ¿Y por qué es hermosa? De repente le preguntas tú. Bueno, porque es muy bonita. Ah, pero ¿por qué es bonita? Bueno, porque ella es así. O sea, como que no desarrolla la idea, no te puede decir, bueno, porque es que su color hermoso me recuerda a los rayos del sol y también me recuerda el color de los cabellos de mi madre que tenía los cabellos amarillos. O sea, no desarrolla algo más allá, sino que se queda como repetitivo, repetitivo en la misma idea corta. Es bonita porque es amarilla y ya. Eso es un pensamiento perseverativo, un pensamiento repetitivo que suele verse en las personas con discapacidad intelectual. Y un pensamiento es perseverativo y al mismo tiempo también es concreto, porque es muy específico. Pensamiento restringido o pobreza del pensamiento. Es bastante parecido. Yo creo que serían de estos que llamamos sinónimos. Puede ser sinónimo de pensamiento concreto, pensamiento perseverativo o pensamiento restringido. Vamos a leer igual el concepto. El universo de las ideas se encuentra restringido, sí, que es sinónimo de perseverativo, de concreto, o limitado a escasos temas. Las respuestas son breves por ausencia de riqueza ideacional. Es básicamente lo mismo. Pensamiento pueril o de puber o infantil. Se refiere a pensamientos con contenidos muy simples o superficiales, donde se usan parámetros propios de la niñez, es decir, el egocentrismo, el pensamiento mágico, el animismo. Ojo, un pensamiento es pueril si lo encontramos en una persona adulta. Es decir, si encontramos que un niño habla como un niño, eso es normal. Acuérdense de las etapas evolutivas. Pero viene a ser pueril cuando, bueno, una persona habla con parámetros de niño cuando esa persona no es niño. ¿Sí? Este, a ver, hay personas adultas que de repente todavía ven Dragon Ball, cosas así, caricaturas, y la ven y la ven y la ven, y todavía sigue como, hay como, uno dice, bueno, pero hay como un infantilismo allí, por decir algo, un ejemplo que se me ocurre, o, o una superficialidad, como que no ahondan en las ideas. Este, no se me viene ahorita algún ejemplo específico, pero es que uno lo nota, o sea, cuando uno habla de una persona,
con una persona, es para decirlo en lenguaje coloquial, y creo que esa sería la manera de explicarlo. Cuando uno dice, ay, esta persona sí es mente de pollo, así. O sea, eso es un pensamiento pueril. Uno dice, no, es que esa persona es mente pollísima. Eso sería el lenguaje coloquial, lo que en lenguaje semiológico decimos como pensamiento pueril. O sea, es un pensamiento infantil, que se nota que lo que está diciendo no está como adecuado a su edad, ¿sí? ¿Va a preguntar algo, Silvestre? No, lo que quería decir era que, o sea, no es como cuestión de gustos, sino Ajá, es más en la actitud que adopta la exacto. persona. Pues, por Sí. ejemplo, ponte que yo tengo un lápiz y Ujú, ese lápiz no lo puede tocar nadie que no sea yo. Y si alguien más lo toca, mira, yo voy a estallar y te voy a decir como que no es posible que hayas tomado mi lápiz, como tomando una actitud más posesiva, como lo haría un ujú. infante, pues, como lo haría un infante con lo que es suyo, pues. O sea, como Hay que allí en ese ejemplo una rigidez del pensamiento. ¿Te acuerdas lo que dijimos una... hace rato de que te mantienes en esa idea y no hay manera de sacarte de esa idea? Pues hay como una cosa rígida. Y el ejemplo que tú das de la posesión tiene que ver con el egocentrismo infantil, que es Exacto. esta etapa de los niños en que ellos no comparten los juguetes, sino que ese es mío y solo mío. Y si me vienes a quitar mi Exactamente. carrito, te doy un golpe. Exacto. Entonces sí hay como ese egocentrismo de que solo yo y es mi objeto. ¿Ok? Exacto. Ajá. Iba para pensamiento estereotipado. Pensamiento Ajá. estereotipado. Se relaciona con la repetición de una idea, pero no necesariamente desde el pensamiento concreto o desde la perseverancia, que es las que vimos ahorita. Se parecen. Es difícil de diferenciar, ¿sí? Con estas dos anteriores. Pero en el pensamiento estereotipado, la respuesta no tiene que ver con la pregunta, ¿sí? ¿Se acuerdan? El pensamiento concreto y el perseverante era una respuesta corta, repetitiva, cuando les di el ejemplo de la flor amarilla. Y la persona se queda, no, pues que la flor amarilla es bonita, la flor amarilla es bonita. Pero lo que esa persona está diciendo tiene que ver con lo que yo le pregunté. Pero en el pensamiento estereotipado no tiene que ver. Y no es como los que vimos arriba de para respuesta, ni tampoco es como el pensamiento tangencial, porque se acuerdan que el pensamiento tangencial es divagador y largo, ¿no? Estos son pensamientos corticos específicos. Les voy a dar un ejemplo del pensamiento estereotipado. Suele suceder, hay unos tipos de patologías neurológicas donde las personas tienen como una especie de tics nerviosos, pero los tics no son, ¿sabes? De esos tics de movimientos motores, sino que son tics del lenguaje. Quiere decir, o sea, en vez de repetir, ¿sabes que hay gente que de repente se le mueve una ceja o se le mueve una parte de la cara o se le mueve un hombro, algo, o sea, se nota que son como movimientos nerviosos repetitivos. Pero en este caso no es un movimiento corporal, sino que es algo en el lenguaje. Es decir, hay un síndrome que se llama la Guillain-Barré, creo, no sé si es Ah, esa. síndrome de Tourette, profe. Ajá, si es correcta la pronunciación. Entonces, ellos pueden siempre, como de manera automática, por alguna falla neurológica que tienen, decir una palabra fija. Entonces, son personas que pueden andar caminando por ahí y dicen, no sé, calle, 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 porque es algo que no pueden controlar. Calle. Y es muy penoso para algunas personas porque hay quienes la palabra que dicen es groserías. Y no sé, no sé por qué justamente tienen que ser groserías, pero pueden andar por la calle, no sé, coño, 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 coño. Entonces, el entorno no entiende que esa persona tenga un tic de ese tipo y es repetitivo e incontrolable. Algo así es el pensamiento estereotipado, o sea, hay algo como que una compañera en otro trimestre me contó de una señora que limpiaba en su casa, que ella
como muy ansiosa, ¿no? Muy nerviosa la señora. Ella siempre estaba eso, pendiente de limpiar. Decía, de posiblemente una persona con una discapacidad intelectual, puede ser. Entonces ellos le preguntaban cualquier cosa y ella lo que siempre respondía era limpié, 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 limpié. Pero le preguntaba, mira, pero comiste, ya limpié, ya limpié, ya limpié. Y yo, pero no te estoy preguntando si limpiaste, te estoy preguntando es que si comiste. Entonces, limpié, está todo limpio, está limpio, está limpio, está. Y esto es así, como una cosa y como un desespero, me decía ella. Y bueno, puede ser esto, como un pensamiento estereotipado, pues algo ahí que no tiene que ver con lo que se le pregunta, pero dan la respuesta estereotipada. A veces, como les digo, es complicado diferenciar entre uno y otro, pues a veces, bueno, puede ser que yo diga, no, eso es un pensamiento perseverativo, otra diga, no, es un pensamiento estereotipado. Bueno, no es fácil de hacer la explicación. Asociación por consonancia, que es el siguiente que tenemos acá. Dice que construye su discurso en base a los sonidos de las palabras más que en el significado. El resultado son asociaciones laxas del pensamiento. A ver, vamos a analizar el nombre. Asociación por consonancia. Es decir, esto es que no se habla en función de lo que significan las palabras, o sea, de lo que yo quiero expresar. Y entonces pierde el fin comunicativo del pensamiento, del lenguaje y del pensamiento, que era una de las características del pensamiento normal, que eso tenga un fin comunicativo. En la asociación por consonancia no importa, o sea, no está interesado en comunicar un mensaje. Lo que está interesado es en, dice aquí, su discurso en base a los sonidos de las palabras, es decir, cómo suenan las palabras. Es lo que me interesa. No me interesa el contenido, me interesa es cómo suenan. La forma como yo he comprendido esta distorsión es ¿se acuerdan cuando estamos niñitos que a veces uno se pone a hacer juegos de palabras y de sonidos? Donde uno dice algo así como yo digo una palabra y la otra niñito tiene que decir otra palabra que empiece por la última sílaba de la palabra que yo dije. Entonces así hacen como una cadena de palabras. Algo así es esto de asociación por consonancia. O sea, no es que yo estoy diciendo que hay otro juego que consiste en que uno le dice a los niñitos, vamos a hacer una historia entre todos. Entonces, alguien empieza la historia, el siguiente niñito tiene que continuarla, pues para ver la creatividad, la producción de ideas. Entonces empezamos la historia. Había una vez un niñito llamado Juan, dice el primer niñito, y el siguiente niñito continúa la historia. Eso sería una historia basada en el significado. Entonces no es esta de consonancia. La de consonancia es cuando no es esa historia, sino que nos interesa es cómo suenan las palabras más que el significado de las palabras. Entonces el primer niñito dice lentes y el segundo niñito tiene que decir una palabra que empiece por tes, no sé, y así sucesivamente. Otra palabra después que termine por pa, y entonces el siguiente, bueno, dice papelera, y la siguiente una palabra que empiece por a, entonces, bueno, ratón, y así sucesivamente. No por el significado de las palabras, porque realmente no importa que una palabra con otra tenga algún tipo de significado, sino por cómo suenan. Este tipo de alteraciones, no específicamente así, o sea, yo les estoy dando este ejemplo un poco para que entendamos el concepto, pero en los pacientes psicóticos suele darse en algunos momentos este tipo de alteraciones, que se parece un poco a los neologismos que vimos en las alteraciones del lenguaje, pero la diferencia está en que ellos la asociación la hacen es como suenan las palabras, por el sonido. Entonces, no sé, te empezarán a hablar algo así como Swazi, si, ta, tali, chulili, y tú no entiendes nada. Para nosotros no tiene sentido, pero para esa persona lo que está es asociando sonidos, o sea, está ahí como balbuceando, está en un sentido que no es comprensible para nosotros
no tiene un fin comunicativo para nosotros, pero bueno, no sabemos qué es lo que está pasando, qué está pensando esa persona y para ellos tendrá algún sentido o no, no lo sabemos. ¿Ok? ¿Alguna duda o comentario hasta ahora? Nos quedan 10 minutitos para No cerrar. entendí, no entendí mucho el de asociación por consonancia, pero voy a buscar más ejemplos porque No es no lo fácil. comprendí mucho. Sí, no es fácil. ¿Alguien entendió para ver si nos ayuda con otro ejemplo? Las chicas. No, ¿No entendiste tampoco, Alondra? no, sinceramente me sentí un poquito perdida, la verdad. Bueno, porque es una asociación por consonancia, no tiene sentido, no tiene lógica. Por eso es que no entendieron, No, hombre. porque es que la persona está asociando sonidos. O sea, Ujú. no vas a entender lo que esa persona te va a decir, porque Pues, en la mente de esa persona estás asociando cómo suenan las palabras, no te quiere transmitir un mensaje. Ya, ya. No te quiere decir, hola muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. No es un mensaje, sino que empieza los niñitos con autismo, a veces ellos están, están es asociando sonidos. Entonces uno los escucha es ahí como balbuceando, y ellos están como en un eco de sus propios sonidos, pues no están pendientes de transmitir una información, sino como de Ya más o menos entiendo un poquito más. algo Sí, así, ahora sí. sí. como que lo que ellos nos quieren expresar es sonido, de y uno está así como, ah, pero ¿será que quiere decir algo? ¿Será que va a lanzar la primera palabra? Y está ahí como en un balbuceo, como en una asociación. Ya en palabras personas adultas que sí como que hablan, entonces como puede haber una manifestación de sonidos más nítidas, pero que tampoco tiene como un sentido. La, me, ca, mm, pa, y, y uno dice, ¿pero qué está diciendo? Y resulta que, bueno, no sabemos. O sea, es como emitiendo sonidos aparentemente sueltos. No sabemos realmente si eso tiene un Está sentido en para su esa mundo. persona. ¿Mm? Está en su mundo. Exacto, algo así. Algo así. Ajá. Bueno, cuando se corte ya te dejamos hasta allí la clase y continuamos en la siguiente. Pero dejé varias sesiones para este tema porque como están viendo es un tema bastante largo y bastante importante. Los bloqueos. ¿Qué estás haciendo, Alondra? Que me está poniendo aquí como unos checos, unas cosas. Ay, no, sí se ve. Perdón, es que, que de repente me salió como esta opción al lado. Yo dije, Y ¿qué es estás esto? probando, estás asociando, estás asociando. Yo dije como, y entonces me puse a pensar, y dije, ¿será que la gente en la llamada sí lo ve o es que Yo es nada estoy más viendo que algo? estás poniendo unos checks. Ay, qué pena, perdón. Bueno, estás asociando check. No sabía que se podía pintar esta cuestión. Ni yo tampoco. Ok, bueno, es bueno saberlo. Ajá, a ver si nos da chance de uno más, a ver. Bloqueos. Se refiere a una detención en el discurso del sujeto. Por lo general, no se retoma la idea de lo que estaba hablando. En ocasiones, es una asociación con el fenómeno de la mente en blanco. O sea, se le suele decir bloqueo o mente en blanco, que es la que viene. Son como sinónimos. Y se observa en cuadros psicóticos. Este bloqueo, fíjense. Vamos a verlo primero en el ámbito normal, o sea, cuando no hay algún tipo de trastorno. O sea, a veces uno está hablando con alguien y de repente te quedas así como con la mente en blanco. O sea, deben haber tenido esa sensación en algún momento, ¿lo han tenido? Que se queda Sí, Bastante. demasiadas el, veces. el fenómeno de la mente en blanco es ese, que estás así y siquiera lo que te estaba diciendo. Si queda así, o a mí me pasó esta mañana en una reunión, empecé a hablar de algo así, y, ay, y después así yo pensaba, los demás, espero yo que no se hayan dado cuenta los demás que estaban en la reunión, pero dentro de mí yo decía, ay, ¿por qué yo empecé a decir esto? Así como que,
Mi madre, porque yo empecé a hablar de esto y pues, ay, ¿cómo termino esto? O sea, yo hablaba y al mismo tiempo, porque fue que tuve 5 reuniones una tras otra así fuertes y yo, ya en la última ya estaba así, y yo, ay, porque, y bueno, espero que esta clase haya quedado bien, porque es mi última reunión del día de hoy, pero fue fuerte el día. Entonces llegó un momento que me tuve un bloqueo, la mente así como que, y yo, ay, Se y yo, embota. sí, yo estaba embotadísima, estaba, y yo hablaba, y yo decía, y mi lengua sigue hablando, y mi lengua sigue hablando, pero yo estaba como en blanco, o sea, ¿por qué empecé a decir esto? Ese es el fenómeno del bloqueo mente en blanco. Entonces, como les he dicho, muchas veces nos vamos a sentir identificados con algunas de estas alteraciones, lo cual no quiere decir que tengamos un trastorno. Acuérdate que podemos tener síntomas. Podemos tener algunos síntomas aislados, lo cual no quiere decir que son trastornos. Pero bueno, suele verse en los pacientes psicóticos que con mucha frecuencia pueden quedarse así, con la mente en blanco, y ellos te lo dicen cuando están como más, están sanándose, pueden identificarlo, pues así como que se me borró todo, ¿no? Ajá, pero me estabas contando esto, esto, esto. Uno tiene que ayudarlos, pues, para que no se sientan tan mal, recordarles. Ah, bueno, sí, estabas hablando de esto, entonces. Ah, a veces puede ser que retomen. Y nos pasa a nosotros también en las conversaciones, que dice, ¿qué era lo que te estaba diciendo? A ver si uno retoma. Entonces, bueno, es una forma de ayudar a la persona que le sucede. Y bueno, aquí tienen la definición de mente blanco, que es más o menos lo mismo, periodos breves o largos en que no se tiene ningún pensamiento, o sea, se borra, lo que lleva a que el paciente no hable y puede traducirse en un francomutismo y se observa en cuadros psicóticos también. O sea, puede ser que haya momentos en que sean más largos estos periodos y la persona quede como en mutismo. Ay, yo creo que ya está bien. Seguimos la siguiente clase. Ah, nos quedan tres ahí. Pensamiento disgregado. Bueno, estos pensamientos disgregados es básicamente lo mismo que les expliqué para el lenguaje, que es como un pensamiento que salta de un tema a otro. O sea, si hay lenguaje Ok. disgregado, hay pensamiento disgregado. Y el pensamiento incoherente, que es cuando es más fuerte la disgregación al pensamiento, y como hay tanta disgregación al pensamiento, es incoherente en el sentido que no podemos comprender lo que esa persona nos está queriendo decir, porque hay demasiada disgregación en las ideas. Y el pensamiento ambivalente es cuando hay presión de dos ideas que son opuestas, pero la persona la refleja de manera simultánea. Es contradictorio, pues lo que la persona te está expresando. Em, Tengo la mente en blanco, no se me ocurre un ejemplo del pensamiento ambivalente. Lo voy a pensar y se los doy al inicio de la siguiente clase, pues ya estoy muy embotada. Pero bueno, si a ustedes se les ocurre alguno por allí, ¿se les ocurre algo para pensamiento ambivalente? Siento que sí, porque me pasa muy seguido, Ajá, pero dime. bloqueo, o sea, no, no se me viene a la mente ahorita. Ah, ok, Pero sí me estamos pasa bloqueados. bastante, sí me pasa Ok, bastante. bueno, lo dejamos para la clase siguiente. Empezamos con pensamiento ambivalente y luego, entonces, seguimos con las alteraciones de la velocidad, que son bastante parecidas a las que ya vimos. Y por último, desarrollamos las del contenido, que esas sí son nuevas para ustedes y es bastante interesante diferenciar entre cada una de ellas porque es para identificar cuando se trata de un pensamiento obsesivo, un pensamiento psicótico, que va a formar parte bastante importante de su formación profesional, hacer esa diferenciación. ¿Ok? Perfecto. Bueno, chicos, Sí. lo dejamos así por hoy. Listo. No, ¿hoy qué es? Hoy es jueves. Sí. Nos